Bueno, seguimos con nuestra sexta jornada. La primera mesa ha sido una mesa dirigida específicamente a la inmunoterapia. La segunda mesa hemos empezado a hablar de lo que es la oncología integrativa, y esta tercera mesa da un paso más adelante y avanzamos también en el conocimiento y la integración de lo que es la oncología integrativa. Tengo el placer de encontrarme con dos expertos, el profesor Carlos Ramírez, el profesor Eduardo Díez. Con ellos hablaremos de dos temas fundamentales. El primero es el de la fisioterapia en el ejercicio físico en el paciente oncológico, y en último lugar tendremos una ponencia magistral sobre la acupuntura y la neuromodulación del dolor. Yo no me voy a dilatar más en presentar esta tercera mesa, ya que cedo la palabra al profesor Eduardo Díaz. Es fisioterapeuta, es osteópata, es profesor universitario y tiene una amplia experiencia en el abordaje y en la ayuda desde el punto de vista de un fisioterapeuta. Y la pregunta que te planteamos y que te planteé, Eduardo, es ¿qué rol, qué papel juega un fisioterapeuta en la ayuda de 360 grados ante un paciente oncológico? ¿Cómo un fisioterapeuta puede ayudar a estos pacientes? Bueno, pues sobre todo en el acompañamiento que podemos hacer durante todo el proceso, porque al fin y al cabo, como toda enfermedad acaba siendo un proceso, desde el diagnóstico precoz a la parte final, sea del tipo que sea, podemos estar ayudando hasta el último momento. Entonces, incluso en la fase de supervivencia se dan unas recomendaciones para que siga tratándose tanto con abordaje de terapia manual como con ejercicio físico, etc. Entonces, vamos a ver. El papel de la fisioterapia desde el principio de los inicios, o sea, en sus inicios, se requería más de un tratamiento más pasivo, que se refería sobre todo al tratamiento del linfedema postquirúrgico en el caso de las intervenciones por el cáncer de mama, y sobre todo también en el caso de las alteraciones que se percibían después en el funcionamiento del hombro. Como todo ha ido evolucionando a lo largo de estas décadas hasta el momento actual, ha habido numerosas investigaciones que avalan la utilidad del abordaje desde la fisioterapia en el caso de síntomas como la fatiga o el dolor oncológico. En este caso hablamos primero de la fatiga, que afecta al 70% de los pacientes, y esta fatiga tiene poco que ver con las actividades realizadas y es una sensación muy agobiante para el paciente, porque no tiene una justificación de he ido a hacer un paseo y me he cansado. No, simplemente estoy cansado por haberme despertado por la mañana y de ninguna de las maneras me apetece hacer nada. Entonces, estudios como los de Dimeo son los primeros que nos incitan a participar con la actividad física en la vitalidad del paciente. Entonces, teniendo efectos positivos sobre en la reducción de la fatiga. El metaanálisis que hay de Oberoi lo que nos viene a decir también es que nos confirma de una manera más digamos, más fehaciente el hecho de que la utilidad de esta actividad física, pero también nos incita a que haya una prescripción más adecuada, en el sentido de que sea más personalizada en función de cada momento del paciente y demanda unos criterios para poder conseguir estos objetivos de una forma más exitosa. Entonces, la fatiga durante la parte activa del tratamiento oncológico se puede presentar de forma aguda debido a la molestia producida por el tumor, el cáncer, o por los efectos del tratamiento. Y también se puede presentar a largo plazo o como efecto tardío del mismo. Entonces, a ver.
La fatiga en el posttratamiento, la sospecha que hay es de que es multifactorial y se debe sobre todo a las sospechas que hay en algunos estudios de que se debe a una activación permanente del sistema inmunitario debido sobre todo a un problema con la activación de las células T. Eso es la sospecha y sobre la que se incita a investigar sobre ella. Entonces, también, como no, pues los efectos del tratamiento como parte de esta fatiga. Estas organizaciones, la National Comprehensive Cancer Network, la Oncology Nursing Society y la European Society for Medicine en Oncología, que ahora creo que esas son estas las siglas, que no me acuerdo muy bien, las tres coinciden en hacer como la actividad física una recomendación de categoría 1, es decir, la categoría 1 es en la que existe una gran evidencia científica que avala el uso de esta terapia, aparte de haber un consenso uniforme en todos, o sea, en los aspectos que conforman estas asociaciones. Entonces, la terapia manual y el ejercicio pueden ayudar o pueden ser efectivos en el tratamiento de la fatiga relacionada con el cáncer. Esta sería el título, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la fase activa de tratamiento, aquí tenemos las recomendaciones que hace la sociedad americana, o sea, la sociedad en Estados Unidos para que se muevan sus americanos. Entonces, las recomendaciones son dos, básicamente en cuanto a entreno, que son una parte cardiovascular aeróbica y una parte de entreno de la fuerza muscular. Entonces, la recomendación sobre el tiempo de trabajo aeróbico es de al menos unos 150 minutos a la semana y el trabajo de fuerza en 2 ocasiones a la semana. Entonces, como bien dicen, si no puedes llegar a este objetivo, haz lo que puedas porque ya 5 minutos son suficientes para notar un cambio en tu vida o en tu vitalidad. Entonces, siguiendo siguiendo en esta línea, lo que podemos ver es que la actividad física moderada de 3 a 5 horas sugieren mejores resultados en la reducción que no solamente esos 150 minutos. Y ofrecen también resultados en cuanto a la reducción de la fatiga, mejoras en cuanto a la percepción de la persona en cuanto a estado de ánimo, etc. Bueno, durante la fase activa del tratamiento es importante que el paciente sea valorado por el equipo de profesionales sanitarios, el conjunto, vaya, en el equipo multidisciplinar. En cada momento pues tendremos una información que tenemos que hacer servir los fisioterapeutas de primera mano, como es por ejemplo el caso de cómo está en cuanto a una analítica. Hablando con el oncólogo, pues determinaremos si tiene una trombocitopenia, una anemia, una leucopenia, etcétera. Todas estas situaciones son las que nos obligarán a cambiar de alguna manera, como ponemos al lado de cada situación, a modificar, vaya, la rutina de nuestro paciente. Solamente la deberíamos suspender en el caso de que nuestro paciente presentara fiebre. Por lo demás, podemos hacer cambios en lo que sería, por ejemplo, si presenta fatiga severa, pues iniciar una actividad física de baja intensidad. En caso de metástasis, pues evitaremos las actividades de alto impacto, igual que en casos de anemia o trombocitopenia. En el caso de la neurotoxicidad, por ejemplo, lo que evitaremos es cualquier actividad que requiera de equilibrio o de coordinación. Entonces, vamos a pasar. Vale, entonces aquí en la fase activa de tratamiento podemos seguir las indicaciones de prescripción de los criterios FIT.
Estos criterios, como marcan sus iniciales, hacen referencia a la frecuencia, a la intensidad, el tiempo y el tipo. Entonces, sobre el tipo ya hemos hablado antes, que recomendábamos que fueran de los dos, aeróbico y fuerza. El tiempo de trabajo, en el caso del trabajo aeróbico, tendrá que ser de al menos 30 minutos idealmente. La intensidad moderada, del 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Esto al final acaba siendo una actividad que nos permita hablar con la persona que tenemos al lado sin entrecortarnos por nuestra respiración. La frecuencia 3 veces a la semana sería el mínimo ideal que está estudiado en este consenso. En cuanto al trabajo de fuerza, como hemos dicho antes, la recomendación sigue siendo la misma, de 2 veces a la semana. El trabajo debería de ser de 2 series de entre 12 y 15 repeticiones y la intensidad representaría la carga, que la haremos con el 60% de la fuerza en una repetición máxima. ¿Esto qué quiere decir al final? Que el paciente tiene que trabajar con una carga que pueda mover unas 12-15 repeticiones y teniendo la sensación de que le cuesta este trabajo y sobre todo dejar un tiempo de recuperación adecuado. Entre el trabajo de fuerza de un día y el siguiente deberían de haber al menos 48 horas. Vale, vamos a ver. En la fase de posttratamiento son válidas las mismas recomendaciones sobre actividad física. Entonces, las mejoras en la fuerza y la condición física y la energía implican que de forma habitual, o sea, realizadas de forma habitual, implican que hay un descenso en la posibilidad de que pueda tener, o en la posibilidad o en los síntomas de ansiedad o depresión, y crecen la parte de autoestima en cuanto a la imagen personal y la tolerancia en la actividad física. La fase de supervivencia, mismas recomendaciones, evitar el sedentarismo, buscamos una actividad física vigorosa de 75 minutos a la semana, que esto pues, sería un paso más evidente en el que llegamos a ese punto de fatiga de la respiración entrecortada, y la intensidad moderada de 150 a 300 minutos que hablábamos antes. Entonces, las sesiones de fuerza 2 veces o 3 a la semana, sesiones de estiramientos 2 semanales, en las cuales las recomendaciones de la Sociedad Americana para la Medicina Deportiva nos recomienda que sean 2 repeticiones de estiramientos llegando al minuto, ya sea de una vez o en tandas de 30 segundos o de 10 segundos. Vale, en cuanto a los cuidados paliativos, aquí lo que podemos recomendar es que en el caso que los pacientes están tratados con los opiáceos, que aproximadamente representan un 60% de los pacientes oncológicos, la actividad física nos puede ayudar para prevenir este estreñimiento. No solamente de los opiáceos, porque también tenemos otras medicaciones que lo causan, pero nos va a ir bien para prevenir el estreñimiento en general. Dolor oncológico. Aquí, sobre todo, es importante remarcar que la participación del equipo es fundamental, porque al final lo que muchos pacientes requieren, según las encuestas, es la comunicación con el profesional que tienen, ya sea el psiquiatra, el trabajador social, el psicólogo, el oncólogo, el fisioterapeuta, quien sea, pero que tengamos una buena comunicación con el paciente y entre nosotros. Entonces, respecto al dolor, existen varios tipos, pero sobre todo la prevalencia de ese dolor oncológico se puede situar en torno al 25-60% en los casos en los que está el paciente en tratamiento, llegando en las fases más avanzadas de la enfermedad a presentarse entre el 60 y el 85% aproximadamente de los pacientes.
Se puede presentar de varios tipos, que puede ser el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, el dolor... perdón, ahora las palabras no me... Visceral. Y luego hay otro que es el como insidioso, que aparece de repente, que ahora no recuerdo... Irruptivo, gracias. Entonces, el irruptivo quizás es el que más molesta, porque incluso al estar el dolor controlado de base, puede exacerbarse mucho en un momento determinado, a veces con una causa previsible, a veces de forma totalmente inesperada para el paciente. Entonces, los porcentajes son entre el 20 y el 60% entre todos estos tipos de dolor que se presentan en el paciente en algún momento, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que es muy invalidante, obligando al paciente a dejar de hacer muchas de sus actividades y mermando mucho la capacidad de lucha del paciente en su enfermedad. Entonces, lo que podemos concluir de estos estudios es que va aumentando la evidencia de que la terapia física puede ser válida para añadirla con las intervenciones farmacológicas en el manejo del dolor. Y aquí no se refiere solamente al masaje o las técnicas de movilización de fisioterapia, sino también a técnicas como la acupuntura, la aplicación de calor, cualquier tipo de terapia física. Vale, aquí en la caquexia, que al final es uno de los síntomas o una de las formas que nos aparece en los pacientes que tenemos, que es una situación grave, porque se presenta aproximadamente en el 50% de los cánceres que están en un estadio avanzado, limitan mucho la capacidad del paciente, la funcionalidad del día a día. Y lamentablemente no podemos hacer ninguna recomendación del ejercicio que podamos añadir para que estos pacientes recuperen masa muscular, recuperen vitalidad, o sea, que recuperen de esa fatiga y recuperen peso de ese que han perdido. Entonces, en síntesis, la pauta de actividad física en el paciente oncológico siempre debe estar personalizada en cada fase de tratamiento. No sirve con coger y hacer una recomendación general y bueno, aquí lo tienes. Debe ser realizada siempre bajo la supervisión de un equipo de profesionales sanitarios, el equipo multidisciplinar formado por el oncólogo, fisioterapeuta y cualquier otro profesional que sea llegado el caso. Entonces, existe una fuerte evidencia científica de que apoya el ejercicio como herramienta terapéutica en la prevención y reducción de los síntomas que el paciente padece debido a los tratamientos oncológicos. ¿Vale? Y bueno, y para concluir, una frase de Bruce Lee que dice: la vida nunca es estancamiento, el movimiento constante, movimiento sin ritmo, pues nosotros como cambiamos constantemente, las cosas viven moviéndose y ganan fuerza mientras lo hacen. Entonces, aquí básicamente es que nuestro paciente para recuperar su vida tiene que moverse. Pues muchísimas gracias, profesor. Tenemos bastantes preguntas, he seleccionado dos por tiempo y para no extendernos. La primera es el doctor Martínez desde Guadalajara, que nos pregunta ¿cuáles son las barreras que usted cree por las que los oncólogos no recetan tanto ejercicio físico? ¿Por qué los oncólogos, ¿no?, nos quiere preguntar, no recetan ejercicio físico ni atender a un fisioterapeuta? Claro, aquí es complicado, pero yo creo que en muchas ocasiones puede deberse al esfuerzo que tiene que hacer el paciente y que quizás dentro de su agenda, o bien por la parte económica o por el motivo que sea, el paciente no dispone del recurso adecuado que pueda necesitar.
Esa es la sospecha que barajan muchos estudios en cuanto a la falta de adherencia en este tipo de tratamientos. Aparte de que quizás pues, tendríamos que formar un poco más de piña y saber pues, cómo podemos llevar al paciente y la cadencia de las visitas, el consejo, cómo puede ser, que a veces simplemente con una llamada pues, podemos hablar con el paciente 5 minutos y poder orientarle, decirle, oye, mira, pues mejor estos días no te metas en la piscina, o mejor estos días haz un poco más de bicicleta o haz estiramientos, o cualquier cosa, o incluso este día descansa. Tenemos otra pregunta de la doctora Martínez, desde Vigo, que nos dice, ¿por qué hay que ir al fisioterapeuta y no al entrenador personal? ¿Por qué antes ir al fisioterapeuta? Bueno, básicamente porque nuestro paciente, vamos a decir que ¿por qué un deportista tiene que ir primero al fisioterapeuta o por qué tiene que ir al entrenador? Todo tiene su momento. Entonces, en el momento en el que nuestro paciente está como paciente, vamos a decir, no tiene la capacidad muchas veces de poder enfrentarse con un entrenamiento de me van a pegar una paliza de 1 hora, que es lo que muchas veces necesitamos en una condición física normal para conseguir un cambio en masa muscular, para conseguir el reto que queramos, ¿no? Si queremos correr una maratón, pues tendremos que hacer un tipo de entrenamiento que es totalmente diferente a lo que estamos barajando aquí, que es poner a nuestro paciente a que recupere vitalidad. Pues muchas gracias, profesor Eduardo. Yo creo que ha sido una charla maravillosa, donde el mensaje queda claro, no, clarísimo. Debemos movernos, debemos hacer actividad física supervisada por un especialista en fisioterapia. Los oncólogos deberían de ser más proactivos para indicar esta actividad física a los pacientes, ya que, como ha quedado demostrado, tanto su calidad de vida como su supervivencia será mayor. Muchas gracias, Eduardo. Y vamos a seguir con la última ponencia, ¿no? de lo que ha sido nuestra sexta jornada. A mí me suele tocar acabar al final las ponencias, ¿no? Y yo me tomo la libertad y la potestad de decir que esto va como de teloneros hasta que llega al final la estrella de rock, ¿no? Que es el artista invitado. Tenemos al doctor Carlos Ramírez Paesano. Es un gran especialista de la anestesiología, del dolor. Él se ha formado en Estados Unidos, se ha formado también aquí en España. Tiene una línea de investigación y de trabajo en ayudar a los pacientes oncológicos con técnicas mínimamente invasivas, pero mínimamente también farmacológicas. Y yo le he pedido el reto, para él no es un reto, para él es fácil, pero es hablar de un tema que es la acupuntura, la neuromodulación. ¿Se puede, profesor, ayudar a los pacientes oncológicos con acupuntura o neuromodulación? Cómo no, muchísimas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer al doctor Muñoz por esta invitación y al resto de las personas organizadoras, y decirles que es un honor estar aquí. Y especialmente es un honor porque mi filosofía es ayudar al más desvalido. En este caso, el paciente oncológico corresponde a este tipo de paciente que muchas veces podría ser ayudado mucho más. Hemos hablado ahora de fisioterapia y ahora vamos a hablar de acupuntura, mejor dicho, neuromodulación no invasiva en el paciente oncológico, y forma parte de las actividades integrativas en el tratamiento del dolor. Y este es más o menos un esquema de esta presentación. Primero vamos a hablar un poco sobre el cáncer y la prevalencia de dolor en cáncer, luego el cáncer y sus problemas asociados, que ya se han comentado ampliamente, dentro de los cuales están las náuseas y vómitos relacionados generalmente con el tratamiento oncológico, la depresión, problemas inmunológicos, inflamación sistémica, alteraciones hormonales y metabólicas. Luego, plantear la pregunta, ¿y por qué acupuntura? Acupuntura como coadyuvante. Pues ahí hablaremos un poco sobre sus escasos efectos secundarios, el bajo coste
y su mayor efectividad en estadios tempranos de la enfermedad. Y finalmente, pues algo sobre el planteamiento, la filosofía, ¿esto es empírico o hay evidencia científica? En esta revisión y metaanálisis de Marik y colaboradores tenemos un resumen sobre la prevalencia del dolor oncológico en estos pacientes. Y fíjense ustedes que llama la atención que obviamente, y como lo mencionó mi compañero, alrededor del 66 y 70% de los pacientes con enfermedad avanzada sufren de dolor. Pero llama la atención que hasta un 40% de los pacientes durante el tratamiento curativo, ¿verdad?, permanecen con dolor. Y hablaron aquí algo de sensibilización central que podemos ahondar un poco más a posteriori. Y en general, pues la conclusión de este trabajo es que necesitamos sobrepasar, vencer nuestras barreras en el enfoque sobre el tratamiento del dolor, porque todavía no hemos dominado este problema. En general, este metaanálisis habla que en todos los estadios y en todas sus tendencias, el dolor está por encima del 50% en estos pacientes. Y quiero decirles a ustedes que yo no soy acupuntor, sino soy especialista en clínica del dolor. Sin embargo, acepté esta charla porque desde el año 2006 que visité y estuve haciendo una rotación en el City of Hope en Irvine, California, me di cuenta que siendo este el tercer centro más importante de tratamiento en cáncer, utilizaban la acupuntura precozmente, y esto abrió mi inquietud y mi curiosidad, y empecé a preguntarme, bueno, ¿y por qué le dan importancia a esta disciplina? Y además lo cubren los seguros. Y entonces, bueno, me vino una interpretación muy lógica. Bueno, si el cáncer produce dolor y la nocicepción es un problema derivado de fenómenos electroquímicos, pues la neuromodulación podría cambiar o atenuar estos fenómenos eléctricos y neuroquímicos. Y, por supuesto, actuaría en diferentes partes del sistema nervioso. Aquí, bueno, simplemente vemos que en la guía de la Organización Mundial de la Salud mencionan los diferentes tipos de dolor, pero todos estos dolores terminan siendo transmitidos hasta la corteza a través de un proceso neuroquímico, y es allí donde la neuromodulación es importante. La acupuntura estimula ciertos puntos que desde el conocimiento tradicional se ha venido recabando la información, que son efectivos, pero de cara al conocimiento de la medicina occidental necesitábamos una comprobación científica de estos fenómenos. Y yo comencé a investigar y veo que la neurociencia funcional empieza a darnos respuestas de por qué la acupuntura puede funcionar como neuromodulación no invasiva, y fundamentalmente vemos que al estimular ciertos puntos determinados que maneja el acupuntor para disminuir el dolor, se reflejan cambios en la perfusión y en el metabolismo de diferentes partes del cerebro. Fundamentalmente podemos ver en esta gráfica, en esta imagen, que la acupuntura exactamente aumenta y altera la perfusión de los centros, que son los centros receptores de la nocicepción a nivel cortical. Y particularmente coincide en la ínsula, la corteza cingulada, que es muy importante en la percepción del dolor y la emocionalidad del dolor, ya que suprime la amígdala, que sabemos está íntimamente relacionada con la emocionalidad, la percepción desagradable de un evento doloroso. Y hay otros áreas del cerebro que están implicadas y que se ha visto que
son modificadas por la acupuntura como el giro frontal superior. Aquí vemos algo muy interesante, que es un PET scan, que es una neuroimagen fisiológica que se utiliza hoy en día para el estudio de múltiples alteraciones, en este caso de dolor, y vemos que a la izquierda, a nivel del área de la corteza cingulada, hay un aumento importante del metabolismo y de la actividad eléctrica, que es suprimida cuando a este paciente se le coloca estimulación con acupuntura. Es decir, que viendo estas imágenes, nosotros que somos muy visuales en el mundo occidental, empezamos a entender cómo esto actúa y que efectivamente hay una explicación fisiológica. En esta imagen también vemos arriba un paciente normal, fíjense el patrón de colores de actividad cortical, y en la parte media el paciente que sufre de dolor y cómo se modifica y se atenúa en la actividad eléctrica y se altera en otras frecuencias eléctricas cuando se trata con acupuntura. Es decir, que tenemos evidencia gráfica y neurofisiológica desde el punto de vista de imágenes con la actividad a través de la neuromodulación con acupuntura. Dos puntos importantes son los ganglios basales y el tálamo, que son niveles de control importantísimos en la nocicepción y que están ligadas y conectadas con la corteza cingulada y la ínsula, y también están modificadas a través de la estimulación con la acupuntura. Es decir, que podemos empezar a entender desde el punto de vista de nuestra visión occidental de la medicina que la acupuntura es efectivamente un recurso que puede ser utilizado. Pero sabemos también, aquellas personas que hemos solicitado el tratamiento con el acupuntor, que no todos los pacientes reaccionan o tienen un resultado adecuado. Pero esto igualmente pasa cuando utilizamos medicamentos analgésicos. Yo, por ejemplo, soy de la escuela occidental y sabemos que el eje fundamental del tratamiento del dolor severo en oncología son los opioides, pero hay pacientes que comenzamos con morfina y les va extraordinariamente bien, y hay otros que le damos la misma medicación y les va fatal. Entonces hay algo que es la farmacogenética, como se mencionó anteriormente en el bloque previo, y que es una realidad, y que esto también pasa con la acupuntura. Hay pacientes que tienen un fenotipo determinado a nivel nociceptivo, que son respondedores a la acupuntura y otros no. Entonces, ¿esto será un acto de fe, la acupuntura, o es un placebo? Bueno, efectivamente yo creo que el poder predecir el fenotipo que responda a la acupuntura nos da la respuesta a este problema. Este trabajo muy interesante tratan de estudiar los diferentes patrones de actividad eléctrica en las diferentes partes de la corteza cerebral, y ellos han determinado que es predecible desde el punto de vista neurofisiológico aquellos pacientes que puedan responder a la acupuntura. Se estudió en este trabajo diferentes partes de la corteza y, como hemos mencionado, la ínsula y la corteza cingulada, que son fundamentales en este proceso de concientización del dolor, las regiones que han sido estudiadas, y llegaron a la construcción de una matriz de neurofisiológica, como se ve al lado de la izquierda, y que fue significativamente correlacionable la posibilidad de responder apropiadamente a la acupuntura y la tendencia predictiva. Claro, esto me dicen, bueno, esto es muy complejo para someter a un paciente a la acupuntura, y yo me pregunto, bueno,
Cada vez que vamos a hacer una ablación de una arritmia o vamos a hacer algún estudio, se manda a hacer una resonancia magnética y tal, pues si vamos a utilizar una técnica barata con pocos efectos colaterales, podría justificarse si se hace un protocolo adecuado, ver qué paciente va a responder y proceder en consecuencia con los resultados de disminución, por ejemplo, del consumo de opioides. Aquí vemos en este trabajo que aquellos pacientes que predictivamente se pensó que iban a responder, significativamente disminuyó el EVA en relación a aquellos que predictivamente no eran candidatos, y esto dio una P de 0.004. Es decir, que por ahí van los tiros en relación a la neuropredictibilidad o predicción para aquellos pacientes que puedan responder. Pero se necesitan mucho más estudios de neurofisiología y neuroimágenes para poder aceptar en el mundo occidental esta técnica como un coadyuvante. Yo pienso que actualmente en el tratamiento oncológico y el tratamiento del dolor no hay panaceas. Esto tampoco es la panacea, pero sí que es un coadyuvante a tener en cuenta. Y digo que hacen falta mucho más trabajos porque si vemos este gráfico, pues vemos que la mayoría de los trabajos de electroacupuntura o acupuntura tradicional pues se ha hecho en el área de neurología, en epilepsia particularmente, en depresión, en estatus post-stroke, post-ictus e inclusive de demencia y Parkinson, pero el dolor oncológico apenas está en un 3%. Entonces, ¿por qué no lo utilizamos también? Bueno, posiblemente por desconocimiento y falta de trabajo de investigación. ¿Y en qué momento indico el paciente? ¿En qué momento refiero mi paciente al acupuntor? Pues es muy interesante saber que si bien un 64% de los pacientes con enfermedad avanzada disminuyen el consumo de opioides, es verdad que los resultados son mucho mejores cuando se refieren en estadios tempranos de tratamiento analgésico según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ya con esto doy el concepto de que se podría probar la coadyuvancia con neuromodulación no invasiva o acupuntura en los estadios precoces y tempranos antes de que se desarrolle la sensibilización central. Aquí vemos que la escalera de tratamiento del dolor de la Organización Mundial de la Salud no incluye la neuromodulación no invasiva al principio. Y sí hablan del freedom state de dolor, pero no hablan de la acupuntura, pero sí hablan, por ejemplo, de neuromodulación invasiva, que requiere muchas veces colocación de catéteres a través de incisiones quirúrgicas, etc. Entonces, parece un contrasentido el hecho de que esté en la escalera algo que es invasivo y no se considere en la Organización Mundial de la Salud este tipo de coadyuvancia. Sin embargo, en forma alentadora, uno de los últimos prácticas o guías en oncología habla de la intervención integrativa como parte de principios generales del tratamiento del dolor en cáncer. En este caso, por ejemplo, en pacientes que son de reciente utilización de opioides. También hablan en pacientes con tolerancia a los opioides y hablan nuevamente de la acupuntura en este nivel. Y finalmente está considerado como parte de del abordaje multimodal e integrativo, además de, por ejemplo, hablar del biofeedback, la fisioterapia, la activación de conductual, mindfulness, etc. Entonces es alentador saber que en estas guías ya comienzan a considerar la intervención integrativa. Y cuando responde afortunadamente el paciente que es referido a acupuntura, ¿cuáles son sus efectos?
o beneficios? Bueno, en primer lugar disminuye, y esto es uno de los resultados más consistentes, disminuye los efectos colaterales de la quimioterapia y del dolor posoperatorio y de las náuseas y vómitos posoperatorias. Es decir, las náuseas y vómitos alrededor del paciente oncológico y en relación a la quimioterapia, efectivamente está demostrado que la acupuntura sobre todo la estimulación del punto PC6 es muy efectivo y que se utiliza también en casos quirúrgicos. Ya esto está bastante estudiado y desde 1998 el National Institute of Health tiene un consenso donde efectivamente dice que hay una clara evidencia que la estimulación con acupuntura es beneficiosa en los pacientes adultos para reducir las náuseas y vómitos posoperatorias y por quimioterapia, pero todavía no era aceptada porque no se entendía bien el mecanismo de acción. Entonces, un ciego de nacimiento, le decimos, ¿qué te parece el degradé, el variopinto de los colores del atardecer? Y te dice, bueno, yo no lo veo, claro, porque no tiene la capacidad sensorial de verlo. Entonces, si nosotros no estudiamos o no leemos o no nos interesamos sobre otras técnicas, pues tampoco podríamos decir que el atardecer es precioso en sus colores, sino que tenemos una limitación sensorial por falta de conocimiento. También en la constipación, el movimiento, perfecto, pero también la acupuntura promueve la función intestinal y disminuye la constipación por falta de movimiento y sobre todo por los opioides. Y nuevamente, en lo que se trata la charla es, se ha demostrado que puede ser efectiva en aliviar el dolor oncológico y relacionado a la cirugía oncológica. Entonces, en esta revisión sistemática y metaanálisis vemos que hay un claro favorecimiento, es decir, el uso de acupuntura es favorecido en este metaanálisis para reducir el dolor oncológico, un poco más débiles en relación al dolor inducido por la quimio y radio, pero es importantemente clara el favorecimiento del uso para reducir el dolor oncológico por cirugía oncológica. También se ha demostrado que es efectiva en disminuir el dolor osteomuscular a través de la electroacupuntura y la acupuntura auricular. Y esto ya hablaremos un poco más en ese sentido, pero es claro en ese gráfico que hay una disminución del dolor y una efectiva acción de la acupuntura auricular para disminuir el dolor de músculo esquelético. Por supuesto, no voy a ahondar en la parte psiquiátrica, pero también es un método importante como coadyuvante para disminuir ese estado depresivo que genera la oncología y que en cierta manera es producto de un estado de inflamación sistémica crónica con elevación de citoquinas proinflamatorias. Ahora, si funcionara la acupuntura, una vez que llevamos al paciente con el acupuntor, me pregunto, ¿y entonces dejo de utilizar los medicamentos analgésicos? Pues probablemente no, porque la acupuntura es un coadyuvante, pero sí se ha demostrado y se ve en esta revisión sistemática y metaanálisis que la asociación de la acupuntura al tratamiento del dolor con drogas mejora el estado o efecto analgésico, mejora la duración o prolonga la duración de la analgesia y la calidad de vida de los pacientes. Y se ve claramente en las gráficas como el inicio de la analgesia es favorecida por el uso de la acupuntura y por supuesto la duración también del tratamiento del dolor con los medicamentos. Es decir, que no se contraponen, sino que son coadyuvantes, se van de la mano. Y aquí en esta gráfica pues vemos también que la calidad de vida es favorecida por el uso concomitante de la acupuntura y los medicamentos analgésicos.
En esta diapositiva vemos otra revisión sistemática y metaanálisis donde se demuestra que significativamente la acupuntura utilizada con medicamentos analgésicos reduce la intensidad del dolor y sobre todo reduce el uso de opioides, que es una tendencia que actualmente estamos en boga utilizando en anestesiología y en clínica del dolor, porque estamos teniendo en otros contextos, no oncológicos, sino no relacionados al cáncer, una importante epidemia de uso y de abuso de opioides. En esta gráfica vemos que se menciona una clara favorecimiento del uso de acupuntura, pero pongo y resalto el uso de acupuntura auricular y electroacupuntura auricular, que veremos por qué es interesante esta técnica. Aquí es algo más de lo mismo, favorece obviamente el uso concomitante de la acupuntura y vemos que la electroacupuntura también en esta revisión sistemática nos muestra beneficios y que adicionalmente tiene beneficios demostrados por acciones de diferentes tipos, como son mecanismos bioquímicos, y ya lo vamos a ver. Aquí simplemente para demostrar que la electroacupuntura reduce las diferentes escalas de medición del dolor y sobre todo favorece pues, la reducción de los efectos colaterales que ya hemos mencionado. Por ejemplo, el de retención urinaria, náuseas y vómitos, constipación y somnolencia por los opioides. En esta misma metaanálisis, pues, se resume sencillamente que se ha demostrado que hay efectos sobre aumento de la liberación de endorfinas, que son los opioides endógenos, hay alteraciones positivas inhibiendo la liberación de citoquinas proinflamatorias que además producen la caquexia que ya hemos mencionado en la parte de fisiatría, es decir, está relacionado al tema de inflamación sistémica, caquexia y depresión y por supuesto promueve la inmunidad celular, que ya veremos por qué mecanismos. Obviamente también en los últimos estadios puede ser una técnica coadyuvante para mejorar la calidad de vida en esos casos donde ya poco se puede hacer. Un tema interesante, dolor neuropático relacionado con cáncer. Bueno, otro mecanismo interesante que vi y que he revisado porque, bueno, es lo que vemos con cierta frecuencia y hay una explicación bioquímica, y es que la acupuntura inhibe la activación de los astrocitos y la microglía, que es mediada por una quinasa que se llama Junc N-terminal quinasa o JNK, que se expresa fundamentalmente cuando hay lesión neurológica o nerviosa en las láminas 1 y 2 de las astas posteriores de la médula espinal. Y entonces aquí vemos pues que hay una explicación más de cómo la acupuntura puede generar a través de la neuromodulación una disminución de las quemoquinas, que son citoquinas inflamatorias, y por supuesto una disminución del estado proinflamatorio a nivel de los astrocitos y la microglía después de lesiones neurológicas por producto de la oncología. Arriba a la derecha se ve cómo hay una disminución clara del dolor neuropático cuando se utiliza la acupuntura, y vemos en la parte izquierda cómo hay una reducción de los niveles de quemoquinas a nivel de las astas posteriores de la médula espinal. Aquí algo interesantísimo, porque los que hacemos dolor nos encanta el tema de endorfinas, que son los opioides endógenos, y se ha demostrado que también con la estimulación de ciertos puntos de acupuntura hay un incremento de las endorfinas que en cierta manera mejora la analgesia a través de mecanismos endógenos. En resumen, en esta revisión se ve cuáles son los diferentes mecanismos que tiene la acupuntura sobre la sensibilización central y el tema de plasticidad sináptica. Y en resumen vemos que inhibe las vías excitatorias ascendentes a través de una
downregulation, es decir, una disminución de la expresión de receptores NMDA del tipo 2B. Hay un aumento de los opioides endógenos, ya lo hemos mencionado, encefalinas, beta-endorfinas y dinorfinas, que son las endorfinas o los opioides endógenos. Hay una activación de las vías descendentes inhibitorias, que es la vía de o de endoanalgesia, donde están implicados los receptores GABA, la vía colinérgica, noradrenérgica y serotoninérgica. Hay una inhibición de la actividad de la microglía y astrocitos a través de la quinasa JNK, que ya lo hemos mencionado, y algo muy interesante, y es que inhibe la liberación de interleuquinas 1B, 1L6 y factor de necrosis tumoral alfa, que son responsables de la inflamación sistémica y de la caquexia, que tanto afecta a estos pacientes. Por supuesto, se nota un aumento de la liberación de interleuquina 10, que son antiinflamatorias y son beneficiosas. Y por último, pues como ya lo hemos mencionado, una regulación de las quemoquinas y sus receptores CX3, CL1 a nivel de la microglía. Entonces, la neuromodulación es un proceso que afecta toda la nocicepción. En el caso de la acupuntura sería una neuromodulación no invasiva y que puede actuar a nivel tanto de la médula espinal como a nivel de la corteza, especialmente en la corteza cingulada, el tálamo y la ínsula, como ya lo hemos mencionado. Algo no es novedoso, pero sí muy interesante. La estimulación del nervio vago se ha utilizado para el tratamiento de epilepsia y otros estados de afectación especialmente neurológica, post-ictus, etc. Pero ha demostrado que la estimulación del nervio vago produce, primero, analgesia a través de la vía colinérgica y noradrenérgica, porque el vago también tiene fibras noradrenérgicas, y también una analgesia por reducción de la inflamación. Y esto es interesantísimo porque actúa no solamente a través de la parte celular, sino disminuyendo la liberación del factor de necrosis tumoral alfa, sino también a través de la estimulación del vaso, que es uno de los órganos fundamentales de la inmunidad del cuerpo. Entonces, ¿y qué hacemos? Vamos a operar a todos los pacientes y colocarle un estimulador en el nervio vago a través de una incisión quirúrgica. Bueno, esto ha sido el inicio, pero también sabemos, a través de algunos estudios, que hay inervación del nervio vago a nivel auricular. Y la rama auricular del nervio vago está en la concha, en la parte más interna y profunda de la oreja. Y arriba vemos con una flecha cómo hay una clara conexión entre la inervación auricular y el nervio vago, y a través de abajo ven ustedes un electrodo de colocación del nervio vago, del nervio vago para otros tipos de afectaciones, especialmente cardíacas y tal, qué sé yo, pero la estimulación a nivel auricular nos llama la atención porque es poco invasivo, es a través de poner algunos electrodos y estimular la concha auricular y dar los efectos colinérgicos y antiinflamatorios producto de la estimulación del nervio vago. Este es un trabajo interesante donde se ha presentado en Irvine, California, a través de la casa Máximo, la colocación de electrodos en diferentes partes de la oreja, y que ha probado ser efectivo en la disminución del dolor en pacientes de cirugía ambulatoria. Fíjense, esto es algo interesantísimo porque puede ser el comienzo de una estimulación vagal de bolsillo, es decir, portátil. Por último, pues quiero terminar con algunas conclusiones, y es primero, no les estoy vendiendo la acupuntura como la panacea, simplemente abriendo los ojos de que hay un aspecto del conocimiento médico que puede ser coadyuvante, con pocos efectos colaterales y de bajo costo.
el avance de la neuroimagen funcional está revelando que la acupuntura es un tipo de neuromodulación y no es solamente un cuento chino. La acupuntura puede ser más efectiva a inicios de la escalera del tratamiento según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre todo reduciendo la cantidad de analgésicos y en particular opioides. Es una metodología que es bastante segura y que se ha demostrado que puede mejorar la calidad de vida de los enfermos. No saber sobre acupuntura y neuromodulación no significa que no sirva en el paciente oncológico. Recuerden el ciego y el atardecer. Y el dolor oncológico debería enfocarse de manera holística y multidisciplinar como todo en la medicina. Pues muchísimas gracias por su atención y pensar que también los niños pueden sufrir de constipación por opioides. Está leyendo las noticias, ¿verdad? Muchísimas gracias, profesor. Muchas Es gracias. que ha sido no solo una ponencia, ha sido una clase magistral. Y la verdad es que no esperábamos menos, dado su currículum y su afán por investigar y avanzar en el conocimiento. Estamos fuera de tiempo, pero permitidme 2 preguntas. La doctora Pereira de Vigo nos pregunta, la auriculoterapia, yo creo que se ha respondido un poquito, ¿no? Pero la auriculoterapia ¿es útil en los pacientes oncológicos? Sí, es útil en la medida que consigamos por impedancia el punto correcto para estimular el nervio vago. Hay algunas metodologías ya diseñadas donde se hace un estudio de impedancia y se nota exactamente el punto donde se estimula. Pero obviamente esta es una pregunta que está más enfocada al acupuntor, que es el doctor Muñoz. ¿Qué le parece a usted sus resultados sobre acupuntura a nivel auricular y el dolor oncológico? A ver, en mi experiencia clínica es poca en oncología, sí en el dolor. La neuromodulación auricular es un paso superior, mínimamente invasivo y muy útil y eficaz en el abordaje lo que es multidisciplinar del dolor. Y tenemos otra pregunta que yo creo que es una pregunta resumen, que muchos de los espectadores que tenemos en esta cruza el charco, es una pregunta de la doctora Martínez desde Chile, y nos pregunta, acá cuesta de encontrar acupuntores, cuesta de encontrar oncólogos que receten acupuntura, y ustedes en España, ¿cómo están en esto? Yo creo que en España cada vez hay una tendencia a sociedades más fortalecidas sobre el uso de acupuntura. Tuve yo el honor de terminar mis estudios en la Universidad de Sevilla, donde conocí al doctor Cobo, que es una eminencia en la parte de acupuntura, y ahí terminé de respetar esta modalidad. Si puedo decirles que si están interesados en esta disciplina, pues pueden hablar con el doctor Muñoz, que tiene altos niveles de relaciones y de poder en esta sociedad, y también pueden ir a la Universidad de Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío, donde está el doctor Cobo, y tiene un entrenamiento específico sobre acupuntura y electroacupuntura. Yo creo que esto es un poco esperar en el tiempo, y así como, por ejemplo, la estimulación cortical profunda se está empezando a utilizar para disminuir la sensibilización central, yo creo que valdría la pena que empecemos a estudiar. Yo creo que esto es un problema de falta de estudios, y estudios que estén enfocados a nuestra mentalidad de la ciencia occidental. Yo creo, haciendo un resumen y una síntesis, ¿no? Nos ha demostrado mecanismos biológicos, nos ha demostrado pruebas de imagen y neuroimagen, nos ha demostrado ensayos clínicos bien diseñados, nos ha demostrado metaanálisis. Mi percepción, ahora es una percepción personal, ¿no se le está exigiendo más a la acupuntura que a otras técnicas? Posiblemente sí, porque a lo foráneo, a lo desconocido, somos férreos en que nos demuestren que son verdades. Es decir, si alguien viene aquí a España con un conocimiento diferente, o inclusive con un acento de un idioma extranjero,
Probablemente tratamos de exigirle más porque no creemos en esa persona hasta que en el tiempo nos demuestra que sí sabe y que tiene razón o que puede ser útil. Yo creo que es parte de una autodefensa del ser humano a través de su propia óptica de la vida. Pues muchas gracias, profesor, por esta clase magistral. Vamos a cerrar ya esta jornada. En nombre de mis compañeros, el doctor Pujadas, el doctor Majó, la verdad es que son 6 años ya trabajando en equipo a 360 grados, el paciente en el centro y ayudándolo de la mejor forma que podemos, desde el oncólogo a la enfermera, al fisioterapeuta, al nutricionista, al psicólogo, al acupuntor. Gracias a todos los que nos habéis permitido seguir avanzando en el conocimiento, gracias a MSD, a Bristol, a Roche, a AstraZeneca, por hacer posible esta 6ª jornada. Gracias, por supuesto, a Centro Médico Tecnon por acogernos en esta casa. Y ya empezamos a trabajar desde el Comité Científico, desde ahora, en avanzar en este conocimiento. Prepararemos una 7ª jornada el año que viene, daremos un paso también cualitativo. Y lo importante de esta jornada es que, aunque detrás ahora no veamos y veamos pocas personas, podréis ver estos vídeos en YouTube, podréis ver estos vídeos en el canal publicados, y yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y que nos verán después. Aunque digo yo que la sala de actos está vacía, detrás hay muchas más personas de las que caben en la sala de actos. Muchas gracias y nos vemos pronto.